Amén, hermanos. ¿Cómo es un aplauso sordo? Eso, cuando ustedes nos vean así es porque estamos, ¿cierto? Terminando alguna, en este caso, una alabanza. Gracias, hermanos, por acompañarnos. ¿Qué les ha parecido, hermanos? ¿Cierto? Tal vez algo nuevo, tal vez alguno de ustedes nunca lo había visto, pero esa es la manera en cómo también nosotros podemos expresar y alabar al Señor. En el caso, la lengua de señas es la lengua oficial de la cultura sorda. Así es que, bueno, queremos mostrar esto también a ustedes. Les recuerdo que si van teniendo dudas, preguntas, las pueden ir haciendo en el chat. Va a haber un momento más adelante en que se van a poder responder estas dudas. Bien, bueno, ahora dejo con ustedes a nuestra hermana Rosita Medina, la siguiente intérprete que va a tomar este siguiente periodo. Así que, hermana Rosita, gracias por estar con nosotros también. Nuestra hermana Rosita nos acompaña desde Santiago. Gracias. Y bueno, ahora quiero comentarles que nuestra siguiente actividad, lo que vamos a mostrar ahora, es un tema, es el tema que en esta tarde digamos, nos reúne. Vamos a conocer quiénes son estas personas sordas, cómo estas personas se reúnen, eh, qué ocurre en sus vidas, qué es lo que es necesario hacer como congregación, como cuerpo de Cristo, qué podemos hacer para que también ellos puedan llegar a conocer la palabra del Señor. Bien, vamos a dejar con ustedes a nuestra hermana María Luisa. Ella viene de Curicó y ella en esta tarde quiere mostrarnos a través de esta presentación eh, la temática discapacidad, iglesia y cultura sorda. Bien, dejo con ustedes entonces a nuestra hermana María Luisa Chandía. Hola, mis hermanos, buenas tardes. No sé si se reguló lo de la intérprete ya, ¿no? Para no empezar todavía, esperemos un poquitito para que las personas sordas que están presentes puedan también entender, Ujú. que lo puedan fijar. No es la hermana Edith, es la hermana Rosita la intérprete. Por mientras les voy a contar que, bueno, mi nombre es María Luisa Chandía, pertenezco al Ministerio Enseña el Evangelio. Todos los que estamos aquí estamos con la pasión por las almas, por enseñar a través de la lengua de señas. Entonces, yo soy de Curicó y bienvenido a todos los que están desde el sur, del norte, del centro. Y qué bueno conocerles, saber que algún día también nos vamos a encontrar en la eternidad. Así que recuerden mi cara para que me saluden cuando estemos ahí arriba. eh, y sepan que nos vimos aquí, que somos muchos esperando ver al Señor un día cara a cara. Entonces, ya regulado eso, perfecto. Vamos a comenzar con esta presentación. Vamos a hablar de la iglesia, el evangelio y la cultura sorda. Tenemos unos minutitos para ello. Vamos a hablar primero de que históricamente las personas con discapacidad han vivido exclusión social, educativa, laboral y espiritual. Incluso la Biblia nos muestra eh, cuando había personas con alguna enfermedad, alguna discapacidad, Mefiboset, que se rompió sus piernas, ¿cierto? Eran desterrados en algún lugar, eran vistos como castigos divinos algunos, sin entender a lo mejor cuál era el propósito de ellos en la tierra y cuál era su misión. Hoy día en nuestro país ha costado bastante a lo largo de la historia que podamos incluirlos de forma real, contar con la opinión de las personas con discapacidad, pero en eso estamos, ¿cierto?, trabajando para poder llegar con la información como un derecho para estas personas. Hoy día existen y persisten las barreras que impiden el acceso pleno, más aún a la participación. Sobre todo que creemos que, por ejemplo, nosotros que escuchamos, creemos que porque el sordo no escucha, le falta algo, tenemos que mejorar. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer accesible la información a través de las herramientas que el Señor nos ha entregado. Entonces, el rol de la iglesia ha sido y será y hoy día es integrar a las personas plenamente en la vida comunitaria y espiritual. No solamente verlos como lo decía nuestra primera pastora, ¿cierto? Nuestra pastora Marisol, como un pobrecito o como alguien que hay que asistir, sino que una persona plena en derechos y deberes en la vida eclesiástica en este caso,
y una persona también que necesita entender la palabra del Señor y el mensaje de Jesucristo. Entonces, nuestro objetivo como grupo se enmarca en capacitar y evangelizar e incluir a personas con discapacidad auditiva, siguiendo el mensaje de Mateo 28:19 que dice, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Toda criatura que tenga razonamiento, que pueda tener poder de decisión, ¿cierto?, frente a la eternidad de su alma. Históricamente, la discapacidad, más bien la sordera o las personas sordas, han ido evolucionando en cómo han sido tratadas. No es un grupo de discapacitados más, ¿cierto? La discapacidad auditiva, sino que es un grupo que intelectualmente no tiene barreras para poder acceder a la información. Tenemos dos grandes precursores en la historia, que es Pedro Ponce de León, que enseñó a personas sordas, derribó los mitos de que eran personas no enseñables o personas que no tenían la capacidad de estudiar. Y también tenemos a Abad Charles Michel Lepé, quien fundó la primera escuela sordas de personas sordas en París. Estas dos personas, incluso aunque claro, ellos lo educaron, enseñaron, estudiaron con estas personas, la primera meta con ellos, de estas dos personas, era evangelizarlos. Cuando Charles de Lepé tomó una parejita de gemelas que eran sordas, las tomó porque les preocupaba su vida espiritual. Por lo tanto, a través de la educación, también llega el evangelio para las personas sordas en esta parte de Europa. Eran las personas sordas al principio, las personas con discapacidad, al principio eran gente que era usada para estudios, para saber cómo funcionaba el cuerpo humano y qué partes faltaban. Y durante la Segunda Guerra Mundial fueron víctimas de holocausto y esterilizados sin permiso en los años 70, creyendo, ¿cierto?, que eran como los rechazados por la humanidad y que no podían seguir como reproduciéndose para que no afectara la inocuidad del ser humano. Se usa el término con persona con discapacidad bajo un enfoque clínico. El enfoque clínico tiene relación con qué? Con que una persona que hay que sanar. En los sordos, nosotros vemos dos tipos de enfoque, el clínico y el socioantropológico. Y en el clínico tenemos que entender que no es una persona que hay que sanar, no es una persona que hay que mejorar, sino que tener la mirada de lo socioantropológico, que es la persona sorda, una persona dueña de una lengua que participa en una comunidad y que accede al pensamiento, a la reflexión, a la crítica a través de su propio idioma. Y en el año 1924, la UNICEF proclamó los derechos al tratamiento, educación y cuidado del niño con discapacidad. Entonces ya podemos ver luces o idea de que en este tiempo las personas ya eran dignas de derechos. Ahí tenemos un dibujito de lo que habla la exclusión, ¿cierto? Que aquí estamos el grupo de las personas sanas y los que están discapacitados fuera, como era históricamente en la antigüedad. La segregación, nosotros estamos aquí y ustedes se juntan en un grupito porque ustedes son todos discapacitados, como lo hacía antiguamente la escuela especiales. La integración que viene a decir, ok, júntate con nosotros, pero tú en tu grupito, pero dentro de nosotros, juntos pero no revueltos, una cosa así. Y la inclusión, que la queremos empezar a vivir hoy día nosotros, estamos todos juntos, todos participamos, yo aprendo de ti, tú aprendes de mí, tú opinas, yo opino, porque somos seres humanos sujetos de deberes y derechos. Entonces, ¿cómo fundamentamos una sociedad más justa? Es difícil, ¿cierto? Pero entonces, no solo tener el acceso físico o solamente tener el acceso a la información, sino que también nosotros poder em, hacer partícipe en opinión y en igualdad a las personas con discapacidad que son parte de nuestras comunidades, eliminando las barreras al aprendizaje y a la participación. En Chile existen muchas leyes hoy día y tratados internacionales a los que estamos adscritos en nuestro país que impulsan la educación educativa y social. Tenemos la ONU, tenemos también las leyes ministeriales de educación, de salud, donde dice que tiene que haber un intérprete de lengua de señas que pueda eh,
que pueda acceder a la información o entregar la información de una manera justa. Ustedes lo pueden ver, lo conocen desde el cuadrito de lengua de señas que está en las noticias. Y nosotros lo podemos ver ahí, a veces un poco chiquitito, sí. Yo creo que es un poco chico para poder ver el cuadrito en las noticias. Pero se están dando pasos donde la ley en Chile dice que la lengua de señas es la lengua reconocida como la lengua de la comunidad sorda. No es solamente una herramienta, no es solamente un auxiliar de información, sino que la lengua tal cual y oficial de las personas sordas. Está la ley 19.284 que establece normas para la integración social de las personas con discapacidad, la 20.422, que habla de toda la eliminación de barreras y la igualdad de oportunidades, la 20.845 que promueve la inclusión escolar y elimina la discriminación educativa, el decreto 83, ahí donde en educación hablamos de eliminar barreras y de dar oportunidades para la evaluación, y es la ley 21.303 que reconoce y promueve el uso de la lengua de señas, favoreciendo el acceso en todos los ámbitos de la sociedad. Importante, no solo que una ley sea castigadora, punitiva o obligatoria, sino que nosotros podamos asumir esto como parte de una responsabilidad social de el acceso a la información y la entrega del mensaje, de este mensaje tan importante que es la buena noticia del Evangelio. En el mundo, ¿qué pasa en el mundo? Más de 1.000 millones de personas viven con alguna discapacidad. Eso quiere decir que es el más del 16% de la población mundial. ¿Qué causa la discapacidad en el mundo? En el aumento de la discapacidad, el cambio climático, los avances tecnológicos, la urbanización, la migración, el desplazamiento, envejecimiento, ¿cierto? Nos vamos desgastando, alguna emergencia humanitaria, el aumento de enfermedades crónicas que nos acompañan y algunos factores externos también como accidentes, desastres, malos hábitos, drogas, enfermedades que aparecen desde la niñez. Disculpe la de intérprete que voy tan rápido, debe estar con los dedos acalambrados. Algunas barreras ideológicas, más que de acceso, sino que barreras mentales, ¿cierto? Estructuras mentales que excluyen a las personas. Primero, ¿cierto? La falta de información. El castigo divino, los angelitos, o esta persona, a lo mejor en un pasaje bíblico incluso dice, le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o su padre, para que naciera ciego? Y Jesús, yo creo que se agarró la cabeza y dijo, ay, no he entendido nada. Hay soberanía de Dios frente a todas las situaciones que pasan en la humanidad, ¿cierto? También hay etiquetas, el enfermito. Y uno dice, el que tiene el problema, el enfermito, un retrasado. Y tratamos a todas las personas con discapacidad dentro de un mismo etiquetado. También las bajas expectativas. ¿Y para qué la vamos a educar? ¿Y para qué la lleva a la escuela? Si no va a entender, si no va a poder. La comunidad sorda tiene una forma de aprendizaje, de comunicación, de expresión diferente, pero una capacidad intelectual que no tiene diferencia con las personas que son oyentes y hablamos. Y los estereotipos, un discapacitado, de los discapacitados es todo dentro del mismo grupo. O ya no sirve. Pongámoslo acá, no, porque él es sordo, es sordito, no va a poder. Esa sensación de que él no puede, el techo bajito de la persona, que hay que cuidarlo, eso tenemos que irlo eliminando y dando y empoderando y dándole las oportunidades a las personas para que también se desenvuelvan según su capacidad. Entonces, la audición y las personas sordas. Las personas sordas tienen una lengua que es visogestual, la miramos y la hacemos con las manos, ¿cierto? Tienen una apropiación en forma progresiva de la lengua de señas, van mirando modelos lingüísticos, van mirando, compartiendo con otras personas sordas para adquirir su lengua de señas, porque la lengua de señas no son solamente conceptos o palabras moviéndose con las manos, sino que también son ideas, es una lengua viva que va cambiando, que se va actualizando. Por lo tanto, necesito modelos lingüísticos, o sea, que alguien me lo enseñe y también poder compartir con mis pares. A mí me pasaba que cuando trabajaba con niños muy pequeñitos, sordos, 3 o 4 años, ellos pensaban que cuando adultos o se iban a morir o se iban a convertir en oyentes, porque es muy difícil ver viejitos o adultos oyentes, porque la mayoría nace
en familias donde todos hablan. Y si el chiquitito solamente hablaba lengua de señas, miraba a su mamá, miraba a su papá, a su abuelito, y decían, ah, cuando yo sea grande voy a ser oyente y voy a hablar. O cuando sea grande me voy a morir porque no existe ningún otro. La cultura sorda es una cultura como tal. ¿Por qué? Porque tiene a la base una lengua. Todas las culturas, todas las comunidades o las etnias se conciben como tal porque una lengua a la base las oficializa, las impulsa. Esto, tienen costumbres, uso de gestos, expresión facial, corporal, son chistosos, tienen unos chistes sí diferentes a los de los oyentes, porque son más visuales, ¿cierto? Más gestuales, son mímica. De repente me cuentan chistes algunas personas sordas y no me río. O yo le cuento un chiste que yo entiendo como oyente a una persona sorda y tampoco se ríe. Tenemos una cultura distinta. Funcionan en comunidades, en clubes, en asociaciones, comparten y se prestan ayuda y también presentan experiencia en común, como por ejemplo la discriminación en el uso de su lengua. Aquí en Chile, en los primeros escuelas de sordos, buscaban que el sordo hablara, prohibiéndole mover las manos. ¿Por qué? Porque se tenía que parecer a nosotros, que éramos los oyentes, no entendiendo que su lengua era distinta. Hoy día también, si es más fácil para mí que otra persona interprete o que otra persona aprenda lengua de señas porque yo no voy a poder. También pasa por un poquito de discriminación. Entonces, la lengua natural de las personas sordas, natural. ¿Por qué? Porque si una persona sorda nació en una familia de oyentes donde hablan, pero si esa persona sorda se junta con otra persona sorda de forma innata, ellos van a empezar a hablar señas. Entonces, es visogestual, con un espacio que necesitan mirar, por lo tanto, nosotros como intérpretes de lengua de señas entregamos la información a través de lo visual. Y ellos hace muy poquito, desde el 2023, la comunidad sorda tiene una bandera, porque son una comunidad, ¿cierto? Una etnia, una nación, que incluye sus manos, que incluyen a los sordos, sordos ciegos, a los codas, que son hijos de padres sordos, y a nosotros los intérpretes. Ahí usted puede ver lo que significa cada color, mostrando que ellos también están unidos no solamente por pequeños grupos dentro de un país, sino que a nivel mundial. Dato importante, la Organización Mundial de la Salud dice que el 5% de la población mundial presenta pérdida auditiva. Y en Chile, 712.000 personas tienen algún grado de pérdida auditiva. Y se estima que aproximadamente 180.000 una sordera total. De todas estas personas que no han escuchado el Evangelio o que a lo mejor conocen el Evangelio de alguna forma, todas estas personas necesitan el mensaje de Cristo. Todas las personas sordas, al igual que usted y al igual que yo, necesitan un sostén en su alma. Necesitan llegar al cielo de alguna forma. ¿Y cómo van a llegar si no hay quien les predique en su lengua, en su idioma? No podemos asumir que porque tiene una discapacidad es tan inocente o que no va a tener, va a ir automáticamente a ser salvo. Necesitamos que las personas sordas comprendan el mensaje de Jesucristo, el sufrimiento de Cristo en la cruz y sobre todo el gran premio victoria que tenemos en la resurrección, que nos da la garantía de poder llegar un día a las moradas celestiales, a todos, a todo pueblo y nación. Así como hay misioneros a Gaza, hay misioneros al Amazonas, hay misioneros a África. Nosotros no tenemos que salir muy lejos, a una nación muy lejos. Tenemos una nación muy cercana, que es la nación de las personas sordas. Necesitan el mensaje de Cristo, necesitan de forma urgente que la depresión, la soledad, el aislamiento, esa sensación de vacío del alma pueda ser lleno hoy en día, que su existencia tenga sentido y ese sentido se lo da solo Cristo. Así como usted y como yo conocimos un día este Evangelio y le dio sentido a nuestra vida, tenemos que llegar con este mensaje a ellos también. Les invito a que abramos las puertas de nuestra iglesia a la inclusión, a la lengua de señas y que podamos evangelizar a través de ella. Y como digo siempre, donde hay pan va a llegar el hambriento y si hay pan en lengua de señas, sí o sí van a llegar los sordos a saciar la sed de su alma.
Y el Señor les bendiga. Amén. Muchas gracias, hermana María Luisa. Gracias por tus palabras. Así es, como dice nuestra hermana, la gran necesidad de las personas sordas en en nuestro país. Necesidad de conocer a Cristo, de tener una relación personal con Él y crecer espiritualmente también. Gracias, hermana, por tus palabras. Y bueno, volver a recordar, si tiene preguntas, puede ir anotando mientras, porque ya en un poquito más de tiempo vamos a ir respondiendo sus preguntas. Bien, recordarles también que nuestra modalidad el día de hoy, la manera en cómo estamos llevando a cabo esta actividad, es ir mostrando relatos, ir mostrando experiencias de nuestros hermanos de distintos lugares de nuestro país que durante el primer encuentro que hicimos el año pasado como ministerio, que aborda las necesidades espirituales de las personas sordas, es que pudimos rescatar estas experiencias y el día de hoy estamos mostrando algunas que tienen relación con el objetivo de esta actividad, ¿cierto? Que es poder conocer la cultura sorda y poder desafiarnos para poder abrir espacios en nuestras congregaciones, espacios donde ellos puedan acceder también a la palabra de Dios. Así es que ahora quiero dejar con ustedes el tercer video. Este video está hecho por nuestro hermano Mauro, que también es de Santiago, y nos va él a comentar su experiencia como intérprete y cómo es que ellos en su congregación han podido desarrollar el apoyo a las personas sordas a través de un tipo de enseñanza y es lo que queremos mostrar el día de hoy. Así es que nos preparamos para ver el siguiente video. Hola, mi nombre es Mauro. Bueno, mi seña es Mauro. ¿Ya? Yo nací en Uruguay y aquí voy a la iglesia Jesús es la Roca. Perfecto, Mauro. Quiero compartir contigo una pequeña entrevista y algunas preguntas que hacerte. Por ejemplo, ¿en qué contexto tú te relacionas con personas sordas? Bueno, acá el contexto es netamente iglesia y lógicamente a raíz de la iglesia nos conocemos y interactuamos durante la semana y demás. A ver, yo nací en Uruguay, cuando conocí a Cristo empecé a asistir a una iglesia que ya había un ministerio de sordos muy grande y me llamó mucho la atención y fueron ellos los que me incluyeron en su comunidad, digamos, y me enseñaron lengua de señas. Cuando llegué a Chile yo no conocía a ninguna persona sorda. Y bueno, Dios fue proveyendo un hermano que fue Javier, quien empezó con esto de las lenguas de señas y empezó con el ministerio y ahí nos sumamos y ahí empezamos a conocer hermanos sordos, personas sordas que fueron, bueno, recibieron a Cristo y demás. Entonces, eso en un ámbito cristiano, digamos, y uno sale en la calle y eso cuando ve una persona sorda busca acercarse para poder conversar y acercarlos también al Evangelio. Mauro, yo he compartido un par de veces en tu iglesia, Jesús en la Roca, esta es la seña, ¿está bien? Sí, así. Así, Jesús en la Roca. He compartido un par de veces en tu iglesia, he visto cómo trabajan con las personas sordas, pero quería consultarte cómo llegaron los primeros sordos a compartir con ustedes, cómo se enteraron que ahí hacían lengua de señas, ¿qué fue primero? Bueno, primero fue el ministerio, fue un camino largo, la verdad no me acuerdo cuántos años estuvimos solos, me refiero el intérprete y nosotros practicando cada reunión, y se manejaron distintas estrategias y todo. Bueno, ahí cuando llegó la primera persona sorda fue como para nosotros una alegría inmensa. O sea, ustedes antes interpretaban sin sordos. Sin personas sordas, exactamente. Wow. Tuvimos varios, yo creo un par de años, si no más, interpretando nosotros mismos, haciendo el ministerio y trabajando como si estuvieran presentes. Y bueno, ahí teníamos, Javier estaba estudiando señas que estaba yendo a la asociación y demás, y eso también nos permitió después ir a evangelizar o trabajar o conocer más dentro de la asociación, trabajar con personas sordas y en las calles, ¿no? ¿Y cómo están trabajando hoy en día en la iglesia de ustedes con las personas sordas? Me refiero, ¿hacen interpretación
sincrónica del pastor? ¿Hacen facilitación? ¿Hacen talleres aparte? ¿Están los sordos juntos? ¿Cómo es el trabajo interno de ustedes en la iglesia con las personas sordas? Bueno, ahí tenemos distintas actividades. Primero, bueno, gracias a Dios es un ministerio donde tenemos varios hermanos que participan, donde durante la semana trabajamos con ellos de estar en contacto, animarlos, conocerlos, tratar de apoyarlos también en temas seculares, por ejemplo, estudios, cuando tenemos una familia que tiene un hijo chico que está estudiando, entonces poder apoyarlo también en esa índole. Y en particular lo que son las reuniones como tal, bueno, todas las que son las reuniones, para nosotros todo es integrado, a excepción de que tenemos una reunión al mes dentro del culto que es aparte, que es una clase para ellos, digamos, para que ellos también vayan creciendo en temas puntuales para ellos. Es decir, vemos cuando ciertas cosas que como a nivel de conocimiento necesitan reforzar, usamos ese segundo domingo del mes exclusivo con ellos para ir reforzando conceptos, términos, vida, etc. Ahora, independiente de eso, nosotros como iglesia tenemos un discipulado como tal, que es 1 a 1, pero además hay una especie de comienzo de discipulado que llamamos los primeros pasos. Y ese taller, digamos, se lo hicimos exclusivo para las personas sordas. Fueron varios domingos seguidos, que nosotros tenemos 2 horarios, a primera hora y segunda hora que le llamamos, donde fue exclusivo para ellos, donde se les fue enseñando paso a paso desde lo más básico hasta, más básico me refiero de lo que es conocer a Cristo, lo que es la importancia de la lectura, lo que es la importancia de la oración, lo que es la importancia de una vida consagrada al Señor, ¿ya? Y la importancia de asistir y congregarse. Y hacemos cada ciertos meses una actividad para ellos, como quien hace los jóvenes hacen su actividad, etcétera. Tenemos una actividad con ellos y lógicamente tenemos la reunión. Ahora, la particularidad que nosotros tenemos de los domingos es, nosotros le pedimos al expositor, ya sea el pastor o el predicador que lleve, que nos envíe antes las prédicas para nosotros poder apoyarnos con temas visuales. Es decir, nosotros no tenemos un intérprete que está solamente interpretando simultáneo, sino que ya tenemos los temas, nos apoyamos visualmente, hacemos una presentación con imágenes, donde nos apoyamos con las imágenes para que visualmente sea más fácil de captar, porque ellos son muy visual. Yo lo he utilizado, cuando me toca enseñar, lo he utilizado como parte para el oyente también, para poder ir reteniendo mejor. Y eso nos ha ayudado también para que la persona sorda, cuando va a la casa y vea el versículo, recuerde la imagen y la interpretación, entonces pueda comprender mucho más fácil el texto bíblico. Quisiera consultarte, ¿cuáles son las barreras que tú has visto, o tal vez ustedes han vivido como iglesia, tanto para que el sordo llegue y se integre en la iglesia, como tal vez las barreras sociales de la misma iglesia, del oyente, para aceptar este mundo sordo que es totalmente distinto? Bueno, las cosas, en el caso particular nuestro, gracias a Dios, en el oyente no hubo ningún rechazo ni ningún, discriminación, por decirlo de alguna manera, sino que todo lo contrario, fue una alegría y un gozo muy grande dentro de la congregación. Lo que sí al principio llevó como curiosidad de que muchos empezaban más a enfocarse en el intérprete que en la reunión como tal, porque les llamaba la atención. Hoy en día, gracias a Dios, ya es parte de la iglesia, parte de un ministerio como cualquier otro, y ya no les llama la atención en el sentido de que no se distraen. Ahora, sí han habido barreras, por ejemplo, al principio un tema de idioma, de aprender lengua de señas. En mi caso yo tenía lengua de señas uruguayas. Es como cuando uno aprende inglés, se le escapa el español. Bueno, a mí me sigue sucediendo esas cosas de escaparse señas uruguayas. Pero ahí está la habilidad de la persona sorda, que capta, la verdad que tiene un poder de entendimiento. Sí, tienen una forma de entender. Entienden perfecto. Yo creo que las principales barreras que hemos encontrado nosotros, uno, somos nosotros mismos, donde decimos no puedo, no sé, esa es una de las barreras principales. Y yo creo que la segunda barrera que hemos encontrado también han habido distintas generaciones de personas sordas, donde nos hemos encontrado con personas sordas que quieren aislarse y personas sordas que quieren integrarse. Y eso ha sido
un tema de equilibrio. Pasa un poco también cuando las distintas clases de la escuela, de la iglesia, de la escuela dominical, que el niño ya no se siente muy niño, que quiere cambiar, o viceversa. Yo creo que en las personas sordas nos pasa un poco lo mismo. Ahora, tenemos adultos y tenemos un niño. Y en el caso del niño ha sido un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque el niño va creciendo, ¿sí? Y es como quiere pasar con su grupo de amistad en el cual puede relacionarse, pero no hay otras personas sordas. Y esta es otra de las barreras. Es decir, en el caso de los niños les gusta tener otras personas sordas a su lado, otros niños, para poder compartir de la misma manera. Y tomar ese modelo. Y tomar ese modelo. Entonces, ahí hay un trabajo muy arduo nuestro de seguir trabajando, evangelizando, integrarlos a ellos a esto de evangelizar, que es un trabajo de todos, que gracias a Dios en ese sentido han ido aprendiendo de que ellos van invitando, van evangelizando a otras personas sordas, tanto en el colegio, en el trabajo, o conocidos o amistades, que también hace que puedan ir sumándose de a poco, ¿ya? Ahora, es un trabajo muy lento en nivel de resultados, pero es algo que uno es muy gratificante. Muy bien, hermano Rodolfo, gracias también por este video. Nuestro hermano Mauro nos da a conocer, ¿cierto?, las estrategias que se pueden utilizar al momento de apoyar a niños, a jóvenes, a adultos sordos en nuestras congregaciones. Cómo podemos enseñar la palabra de Dios a través de esta estrategia específica que él nos habló. Bien, hasta este momento quisiera hacer alguna consulta. ¿Qué les ha parecido? Si nos pueden hasta el momento decir su apreciación. Tal vez es algo nuevo que tal vez para algunos nunca habían visto cómo llevar la palabra a la cultura sorda, a las personas sordas. No sé si hay alguien por aquí que nos quisiera decir su opinión, su apreciación hasta el momento, qué les ha parecido todo esto. ¿Habrá alguien por ahí? No sé, hermano Rodolfo, si puedes colocar las imágenes todos en chiquitito para que así los podamos ver a todos. Si alguien quisiera comentar, ahí sí los Eh, veo. yo por Sí, acá, si quiera. A ver, el hermano Michael, es que aparece Mike. con otro nombre, sí. Hermano Michael, cuéntenos de dónde es usted. Yo soy de la ciudad de Lota, de acá de la octava región. Ay, qué bueno. Eh, Y a ver, cuéntenos, ¿qué les ha parecido esto? no, maravilloso este trabajo, me siento muy bendecido por ser parte de esta hermosa invitación y de verdad es un privilegio poder estar con ustedes. Me siento bendecido al escuchar toda la información. Para mí es muy gratificante y me ayuda a poder abrir mi espacio, abrir mi mente, e ir más allá de lo que el Señor desea. Muchas veces nos encerramos y habiendo un campo tan hermoso que no ha sido predicado, como bien lo decía anteriormente la expositora, que muchas veces miramos otros países y verdaderamente a veces tenemos a nuestros propios vecinos el lugar donde podemos evangelizar personas que realmente necesitan escuchar el mensaje del Señor. Así que de verdad me siento muy bendecido y motivado. Esto me motiva a poder seguir avanzando y poder el día de mañana lograr lo que hicieron mis hermanos mientras adoraban al Señor. Somos el pueblo de Dios. Poder algún día también poder lograr eso de poder evangelizar, adorar al Señor con el lenguaje del Señor. Así que muchas gracias por la invitación. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano. Gracias por sus palabras. También para nosotros son de mucha fortaleza, porque como bien han dicho nuestros hermanos, este es un trabajo muy lento. Hay resultados, sí, pero a largo plazo. Entonces, palabras como estas a nosotros también como intérpretes nos animan mucho para poder seguir adelante. Una persona más, si alguien más quisiera decir algo, alguien más dijo, sí, por aquí estaba. Lo vi en el chat. Dice nuestra hermana Angélica, gracias por tan edificante información, interesante conocer y que nos acerquen a llegar a otros. Amén. Así es, hermana, este es
es una forma distinta de enseñar, es una manera diferente de mostrar el Evangelio, usando nuestras manos. Nuestras manos llevan información, nuestra forma de expresarnos llevan información. Como los sordos aprenden visualmente, por eso también otro detalle, no sé si se dieron cuenta, andamos de negro, ¿ya? El negro para nosotros es como nuestro uniforme, dijo un hermano delante antes de entrar. La verdad que usamos el negro cuando interpretamos porque de esa manera, al momento de usar las manos, se contrasta mucho más, si se fijan, como la hermana que está interpretando, hace que la información visual sea mucho, mucho más perfecta, mucho más nítida y la comprensión, por lo tanto, es mucho más eficaz al momento de usar o un color negro o colores que hagan contraste con el fondo. Por esa es la razón que estamos también de estos colores. Si ustedes ven a intérpretes, es por esa razón, el negro. Bien, pues bien, hermanos, agradecemos también sus opiniones, sus comentarios. Y bueno, vamos ahora a comentarles que habrá un código también, un código QR casi al final, donde usted va a poder escanear y lo va a dirigir a un link de inscripción. ¿Para qué? Porque si usted está interesado en que su congregación pueda tener algún tipo de orientación, sugerencia que nosotros podamos guiar y ayudar a cómo poder comenzar un espacio para que las personas sordas puedan llegar, puedan ser apoyadas en su congregación. Puede este link escanearlo mientras tanto y llenándolo. Bien, lo vamos a volver a colocar más tarde, pero es para, mientras tanto, usted puede ir ya considerando esta posibilidad. Bien, bueno, continuando entonces, ahora vamos a ver los últimos dos videos. El video de nuestra hermana Edith de Coquimbo. Bien, ella pertenece a la Congregación de las Asambleas de Dios y ella nos va a hablar sobre su congregación. Ella interpreta ya y las barreras que ella ha logrado visualizar y que tal vez ya lo han comentado algunos hermanos. Y el siguiente video de nuestra hermana María Luisa nos va a hablar sobre el testimonio de una persona sorda a quien ella apoya en su congregación y también el llamado para nosotros también animarnos a llevar el Evangelio a la cultura sorda. Bien, ahora sí, vamos con el siguiente video de la hermana Edith. ¿Cómo ves tú la participación de las iglesias o de tu iglesia con respecto al mundo sordo, al mundo de la comunidad sorda? Para llamarlos, digo yo, para evangelizarlos, para traerlos y hacerlos partícipes de la iglesia. ¿Es fácil el camino? No es fácil. Cuesta como que entiendan la importancia de ¿cómo se llama?, de evangelizar a los sordos, porque pasa como lo que decía la hermana, la pastora temprano. La pastora Marisol. La pastora Marisol, lo que decía ella, que ese pensamiento de que, porque ya son con discapacidad, como ellos son angelitos, como que la salvación para ellos es automática. Eso, yo creo que eso está como muy fuerte de repente en las iglesias, porque asumen que, no, pero ¿cómo va a necesitar de Dios si ya es prácticamente un ángel? Por decirlo así, lo ven como de esa forma. Yo siento que esos pensamientos están muy metidos en las iglesias todavía. ¿Tú qué tipo de barreras ves para las personas sordas, en este caso, que es el principal enfoque que tenemos nosotros como intérpretes, facilitadores y estudiantes de lengua de señas? ¿Cuáles son las barreras que tú ves en nuestras iglesias para que el sordo llegue y se sienta parte de la iglesia? Bueno, de partida la comunicación, el hecho de que, no sé, pues si no hay un intérprete en la iglesia, o si es uno solo, el que esté en todas las actividades de la iglesia. Igual, por ejemplo, en mi iglesia no es tan difícil porque nosotros tenemos solo la actividad, por ejemplo, el día domingo, ya una vez a la semana que se tiene una actividad como más para que las personas conozcan como la doctrina. Y de ahí ya, por ejemplo, si tú eres joven, ya hay un día que se juntan los jóvenes y así. Entonces no son como muchas actividades durante la semana. Uh-huh. Pero a pesar de eso, por ejemplo, nosotros tenemos 2 reuniones el domingo. Una a las 10 de la mañana y la otra a las 12.
Entonces, claro, uno tiene que estar pendiente de todos esos detalles. Cuando tuvimos un tiempo que estuvieron participando en matrimonios sordos, entre septiembre y diciembre del año pasado, claro, pues había que coordinar muy bien que los intérpretes estuvieran en la misma hora que iban a ir los chicos. Entonces a veces nos pasaba que yo iba al culto a las 10 y llegaban los sordos a las 12. O yo iba al culto a las 12, estaba programada para llegar al culto a las 12 y me avisaban que llegaron los sordos al culto a las 10. Entonces, eso a veces como esa coordinación... Es un tema de coordinación. Claro. Entonces, claro, aquí llevó a que ya yo empecé a estar en los dos cultos, porque era muy difícil que ellos anticiparan o dijeran a cuál reunión iban a ir. Entonces, pues ya estábamos dos intérpretes, pero el otro intérprete era más nuevito, le daba más miedo, entonces ya, pero igual tratábamos de turnarnos. Y también nosotros tenemos otras participaciones en otros ministerios, no solo la interpretación. Entonces eso teníamos que coordinar. Que si yo tenía turno, por ejemplo, en cafetería, que estuviera el otro intérprete para recibir a los chicos sordos, a este matrimonio sordo, por si llegaban. Entonces yo creo que eso es como como en lo técnico a veces lo difícil, la coordinación, porque ellos quieren ser como libres de ir al minuto que ellos quieran, pues, no tener que estar avisando o anticipándose o programando tal vez como el todos culto, nosotros, en realidad. como todo. Entonces eso yo creo que es así, de repente una barrera. Y la otra, bueno, que a mí también me pasa en educación, que todos te preguntan lo mismo: ¿es necesario que se interprete todo? ¿Y es necesario que esté en la canción? ¿Es necesario que esté en la prédica? Y es como, sí, pues si todo es lo que tú estás escuchando, todos queremos escuchar, el sordo también quiere toda la información. Pero como te digo, en educación también me ha pasado exactamente lo mismo. Entonces yo